Hoy vamos a estar partiendo del versículo 3 de este capítulo 9 de Juan. Como vimos la semana pasada, este encuentro y esta conversación es con un hombre que había nacido ciego. Y vimos la semana pasada que nuestro Señor Jesucristo lo vio. Las motivaciones de los discípulos son distintas a las de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo vio y se movió a misericordia para sanarlo. Los discípulos hacen una pregunta teológica. Los discípulos están preocupados por saber las razones por las que Él está ciego. Y nuestro Señor está empeñado simplemente a hacer un acto de misericordia con Él. Como vimos también la semana pasada, no todo el que tuvo un encuentro con Jesucristo y habló con Jesucristo, por lo menos por la narración que encontramos en los evangelios, fue salvo. Por eso, esta serie se titula Conversaciones con Jesucristo, no encuentro con Jesucristo. La mayoría de las personas que tuvieron encuentro con Jesucristo y que recibieron el beneficio de algún milagro, en el Nuevo Testamento no nos dice que se convirtieron en discípulos de Cristo. Contabilizamos unos 114 milagros en los evangelios, pero no vemos que todos ellos, porque recibieran un milagro, se convirtieron en seguidores de Cristo. Y ahí nos habla de la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, donde favoreció a muchísimas personas, aún sin esta persona mostrar ningún interés por la figura de Cristo, por lo que Él es, sino por los beneficios. Y aún así Jesús despliega su misericordia a favor de ellos. Un ejemplo de esto son los 10 leprosos. ¿Sabía Cristo que de 10 solamente uno regresaría siendo agradecido? Lo sabía. Y aún así tuvo misericordia de los restantes 9. Todavía sigue siendo igual. La humanidad todos los días se despierta, todos los días comen unos mejores que otros. Al contrario, muchas personas que no son seguidores de Cristo, incluso que blasfeman el nombre del Señor, le va bien en la vida. Eso es parte de la misericordia de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sigue siendo igual. Hoy vamos a estar leyendo a partir del versículo 3 algunos pensamientos que estaremos viendo que centran todo esto no en el ciego de nacimiento, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el gran actor y protagonista de los evangelios. Como Dios es el gran actor de toda la Biblia, es el director, es el arquitecto, es la figura preponderante en toda la revelación bíblica. Por eso no podemos confundirnos con los actores humanos desviando la atención en quien tenemos que ponerla, que es nuestro Señor. Lo primero que vamos a estar viendo en este capítulo 9, que es un capítulo dedicado a esta conversación, aunque la conversación es breve, tiene una gran significación. Vemos conversaciones de Jesús y Nicodemo, de Jesús y la mujer samaritana, que están una detrás de otra, conversaciones extensas, profundas. Esta es breve, pero también tiene una gran significación. Por eso, vamos a comenzar viendo algunos aspectos importantes que sobresalen y que destacan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que este pasaje reafirma la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Juan capítulo 9, versículo 3.
Jesús respondió: ni éste pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Recuerdan la escena? Jesús va caminando probablemente cerca de las inmediaciones del templo. Ve a este ciego de nacimiento. Probablemente los discípulos, al ver que Jesús fija la mirada en él, ellos le preguntan y aprovechan la ocasión para abrir un debate teológico. ¿Quién pecó, este o sus padres? Ya nosotros vimos la semana pasada que las razones de la adversidad humana son diversas. Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, la aflicción, tiene sus raíces en la caída de Adán y de Eva, y de ahí vienen todos los males que nosotros tenemos como raza humana. Pero no todo el que ha pecado es porque ese pecado tiene una consecuencia directa con algún pecado personal. Todo el que ha caído, mejor dicho, todo el que ha caído en una situación de desgracia, de desventura, de dolor, de aflicción, causado por alguna enfermedad o algún evento en su vida, necesariamente no es porque haya cometido algo y esté pagando por eso. En sentido general, todo el sufrimiento por causa de la caída. Y también hay pecados que son pecados que traen consecuencias directas y nosotros tenemos que enfrentarnos a esas consecuencias. Pero no todo el que está pasando por alguna enfermedad o alguna aflicción es porque cometió un pecado de manera particular. Y este es el caso. Jesús no dice ni que sí ni que no. Lo que está diciendo es que en el caso de este hombre estaba en esas condiciones para él hacer un despliegue de su gloria por lo que él estaba a punto de hacer y que los discípulos no sabían. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, como le he dicho en otras ocasiones, encontramos más de 50 referencias directas en el Antiguo Testamento de que todo lo que el Señor hace es para su gloria. Si nos preguntaran cuál es la razón fundamental de la existencia del pueblo de Dios, la respuesta debe de ser: nosotros vivimos para dar gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Yo puedo servir a Dios, pero para mi gloria. Incluso yo puedo hacer un acto de humildad que se ve ante los ojos de las personas, pero es para que las personas vean que yo soy humilde. Lo que pasa es que ese es un terreno que ya no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no podemos discernir las intenciones de las personas. Y es un error nosotros decir y caer en eso, y es común. Para mí él está haciendo esto por esto, pero ¿te lo dijo? No, pero nosotros lo deducimos porque creemos que podemos discernir las intenciones de las personas. Y eso nosotros no podemos. Pero vivir para la gloria de Dios no es simplemente por lo que nosotros hacemos visiblemente, sino por las intenciones de nuestros corazones. Algo intangible, pero que Dios lo ve. Esa es la razón de ser. Y encontramos más de 50 referencias de que Dios todo lo que hace es para su gloria en todo el Antiguo Testamento. Te saqué de tierra de Egipto para mi gloria, te llevé por el desierto para mi gloria, te alimenté, te di agua, todo para mi gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento pasajes que nos exhortan a reflexionar en que todo debe ser para la gloria de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, pasaje paralelo en Colosenses 3:17. Todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida, debemos hacerlo para la gloria de Dios, o cualquier otra cosa más que nosotros quisiéramos hacer. Pero me encanta cómo el apóstol Pedro confirma esta intención, esto que nosotros tenemos que tener la predisposición de hacer. Mire lo que dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da,
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Este es quizás el pasaje más elocuente, abarcador, que nos insta, que nos recuerda, que nos reafirma que todo es para la gloria del Señor. ¿Recibiste algún reconocimiento? ¿Recibiste algún elogio? Eso es un regalo que estamos nosotros dándole apertura a nuestra alma, en nuestras almas, en nuestros corazones. Hiciste algo bien y te están elogiando, es un regalo, pero ten cuidado, no abras ese regalo, porque ese regalo no es tuyo, ese regalo no es mío, ese regalo debe depositarse a los pies de la cruz para que la sangre de Cristo lo empape, porque allí es donde pertenece. Eso no es nuestro. Los elogios es precisamente como ese regalo, y ese regalo contiene esa gloria. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Abrirlo y disfrutarlo. ¿Recuerdan la saga El Señor de los Anillos? Ese anillo hay que entregarlo, pero todo el que recibe el anillo se quiere quedar con él. La gloria del Señor, conscientemente sabemos que es de Él, pero cuando nos elogian tenemos la tentación de querer quedarnos con ella. Cristo dice: ni este pecó ni sus padres, sino que este está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él, para yo mostrar mi poder, mi grandeza, mi gloria. Este que todo el mundo desprecia, yo como Señor y Creador del universo me fijo en él para mostrar mi grandeza y mi amor. Esa es la gloria del Señor. No es que este pecó o sus padres, esa no es la cuestión. Probablemente todo esto no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo. Yo sé que he orquestado esto para ahora mostrar mi poder y mi grandeza. Los seres humanos tenemos la empedernida actitud de siempre estar buscando una explicación para todo. ¿Quién pecó? Este de sus padres. Somos curiosos empedernidos. Eso decía Albert Einstein. Yo no soy un genio, yo soy un curioso empedernido, buscando siempre las cosas. Como dice Arthur Sproul, nosotros somos buscadores por naturaleza. Es el capitán Ahab obstinado buscando a la ballena blanca, Moby Dick. Es buscando el tesoro, buscando la última moda. Somos buscadores empedernidos. Como dice Malcolm Muggeridge, nosotros somos perseguidores, pero a la vez somos perseguidos. Estamos buscando siempre una explicación, estamos buscando siempre algo que satisfaga nuestras curiosidades. Por eso el ser humano ha sido tan arrojado a emprender grandes cosas, por esa infinita curiosidad que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos. Por eso los discípulos le preguntan al Señor: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dice J.C. Ryle lo siguiente acerca de ese pasaje: el significado de esto es que Dios permitió y dirigió la ceguera de aquel hombre a fin de manifestar a los hombres sus obras de misericordia por medio de la sanidad de él. Dios no permitió y dispuso su ceguera porque fuera particularmente malo, sino a fin de hacerle un objeto de una demostración de su misericordia y de su poder divino. Realmente es así. No se trata de que porque él esté ciego, no se trata de él es lo que va a beneficiarse, él es un instrumento, pero se trata del Señor para una vez más mostrar su grandeza y su poder y su dominio sobre todo lo que hay. Este hombre nació ciego, pero Dios, por medio de Jesucristo, habría de hacer una obra grande que no tenía ningún tipo de cuestionamiento, a pesar de que lo cuestionaron. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9,
versículos 15 al 17, reafirmando esa prerrogativa que Dios tiene de hacer lo que Él quiere. Y dice lo siguiente: porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Dios usa el mal para Él manifestar su grandeza y su poder. No lo entendemos, ni queremos que tampoco nos use a nosotros como instrumentos. No queremos, pero Dios tiene control de todo y la meta es su gloria. Quiere decir que cuando nos acercamos a este capítulo 9 del libro de Juan, lo primero que nosotros vemos brillando con todo su esplendor es esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el pasaje nos habla de la urgencia de Cristo para hacer el bien, para proclamar su evangelio. Miren lo que dice el versículo 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ustedes no han escuchado la expresión, a este o a esta no lo mata nadie. ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos, a esta persona no la mata nadie? Eso quiere decir que es una persona flemática, parsimoniosa, que se toma su tiempo para hacer las cosas. Eso se ve en los hogares. Los esposos le dicen 19 horas antes a sus esposas que se cambien adelante en lo que él se va preparando para que 19 horas después ella esté lista. Y resulta que cuando nos vamos, ella está lista, pero siempre se tiene que devolver a buscar algo. Es parte de la tradición. Si no se devuelve a buscar algo, entonces preocúpate, algo está andando mal. Entonces, hay personas parsimoniosas, lentas, que se toman su tiempo para hacer las cosas. Son tranquilas. No importa lo que pase, esas personas tienen su ritmo y de ahí no lo saca nadie. Normalmente, en la providencia del Señor, esa gente siempre el Señor la combina con otra que es totalmente contrario a eso. Que son personas, como decimos nosotros, aceleradas. Ustedes nos recuerdan el ejemplo bíblico de María y Marta. Que Marta y María reciben la visita de nuestro Señor y ella se pone, Marta, de una vez a preparar la casa, porque Jesús se llegó con todos los discípulos, más los paracaídas que siempre estaban por ahí a ver qué se le pegaba. Y entonces Marta está afanando con todas estas cosas y María está tranquila contemplando al Señor. Y Marta se molesta y le dice, Señor, aprovechando que Jesús está ahí, lo que me imagino que era que María siempre hacía eso. Y Marta aprovecha que Jesús está ahí para darle la queja. Tú verás, te voy a calentar con el Señor. Y le da la queja. Porque María era así. Se evidencia después esa actitud parsimoniosa de María después con la muerte de Lázaro. Marta, sigue siendo Marta, sale al encuentro. ¿Y dónde se quedó María? En la casa de Jesús. Le dice, ¿y dónde está María? No, se quedó en la casa. No la mata nadie. Pero eso no es lo que vemos en el Señor. Dice el versículo 4, nosotros debemos hacer la obra del que me envió mientras es de día. Hay una urgencia. No vamos a ser personas volátiles y reactivas que no piensan las cosas, pero tampoco vamos a ser personas parsimoniosas. Siempre el reto es el balance. Ahora, lo que nosotros vemos es que Jesús recorrió varias veces
distintas ciudades. Jesús estaba donde estaba la gente. Jesús decía, yo trabajo como mi Padre que está en los cielos trabaja. Jesús nos modela la urgencia de proclamar el Evangelio, la urgencia de hacer el bien, la urgencia de amar, de besar, de abrazar, la urgencia de no despreciar ningún acto o ninguna oportunidad para beneficiar al otro. Eso es lo que nosotros vemos aquí en las Escrituras. La reacción de Cristo, lo que Él nos modela es el ideal. Nos presenta a una persona activa, diligente, oportuna, no víctima de la procrastinación. Nosotros debemos de hacer la obra del que me envió mientras es de día. ¿Usted sabe lo que es procrastinación? Es aplazar las cosas. Sí, yo tengo que hacer eso. Y eso es un mal con el que la mayoría de los seres humanos luchan. Tengo que hacer una llamada. Sí, yo sé que tengo que hacer esa llamada. Pero ¿cuál es la razón para no hacerla? No hay. Simplemente sí, yo la hago más tarde. Sí, yo la voy a hacer después. Sí, yo hago y vivimos aplazando y vivimos posponiendo. Jesús nos modela que hay que hacer las cosas en el momento correcto. Ahora, Jesús pudo no haber sanado al ciego ahí y decir, después yo lo sano. Y lo iba a sanar. Pero Jesús nos está modelando a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. No procrastine, haz lo que tiene que hacer en el momento y ya. El problema está, además de lo que he dicho, es que las cosas que no se hacen y se van aplazando, se van acumulando con otras que tiene que hacer y también las aplaza. Jesús nos dice, debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Es decir, hay un plazo. Hay personas que tienen que reconciliarse con otras y están diciendo, sí, yo sé que tengo que hacerlo, y lo van aplazando. Sí, yo tengo que ir a tal lugar a dar muestra de solidaridad. Sí, yo tengo que ayudar a tal persona. Sí, yo tengo que ir a visitar a fulano que está enfermo o está preso. Sí, yo tengo que ir a dar tal pésame, y lo van aplazando. ¿Y sabe qué pasa? Que un día esa acción que está procrastinando, te encuentras con esa persona y ya no hay tiempo. Porque te encontraste, debiste haber ido antes, debiste hacerlo antes, o simplemente esa persona muere y tú te quedas con una deuda afectiva. Jesucristo nos enseña que debemos hacer las obras del que nos envió, y eso comienza con la proclamación del Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio a tiempo, afuera de tiempo. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Tenemos que amar a las personas. Tenemos que perdonar. Tenemos urgencia. Todo lo que es bueno hay que hacerlo con urgencia, con determinación. No tenemos por qué estar esquivando eso o pensándolo mucho. Simplemente lo correcto se hace para la gloria del Señor. Tenemos que hacerlo porque pronto la noche viene. Porque eso es un indicador de que no siempre tendremos las mismas oportunidades. Cuando queramos reaccionar, probablemente será tarde. Pronto la noche viene, es que hay que aprovechar mientras las condiciones son dadas, porque no siempre se van a dar las condiciones. Pronto la noche viene, es un llamado de urgencia, porque hay personas con distintos tipos de necesidades y nosotros somos el medio que Dios ha escogido para llegar a esas personas. Pronto la noche viene significa que es un indicador de que las puertas de la gracia de Cristo están abiertas para que mediante la predicación del Evangelio que nosotros le vamos a hacer a nuestros familiares, a nuestros amigos y al desconocido, puedan pasar por ella mediante esa obediencia nuestra de proclamar el Evangelio. ¿Entiende el sentido de urgencia? No hay retrasos, no hay perezas, no hay nada. Simplemente hay que aprovechar el momento que el Señor da. Yo he visto personas en funerarias llorando desesperados porque ya no hay tiempo.
Puedes llorar todo lo que quieras, puedes desplegar todos los afectos que hayas reprimido y eso no va a servir de nada porque llegaste tarde con aquel derroche afectivo. Escribí esto por eso mismo. Qué triste es la tristeza al punto de desesperarte. Y eso lo escribí precisamente pensando en esos dramas que se dan en funerarias. Qué triste es la tristeza al punto de desesperarte cuando tratas de darle al otro lo que siempre le negaste. Cómo duele el dolor que te hunde en la agonía cuando buscas darle a un muerto lo que le negaste en vida. Ahora son las coronas de flores y la bella decoración. ¿Por qué lágrimas sobre un ataúd si nunca mojaste su corazón? Pronto la noche viene. Significa que durante el día hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo con urgencia. En este pasaje entonces nos encontramos con la gloria de Cristo, la urgencia de Cristo. En tercer lugar, nos encontramos con la misión de Cristo. Mientras yo estoy en el mundo, dice el versículo 5, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo es uno de los yo soy que nuestro Señor Jesucristo usa. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Como ya hemos visto, Cristo hizo una cantidad enorme de milagros. 114 vemos en los evangelios. Parecería que ese fue el propósito por el cual vino Cristo. Al ver la cantidad de milagros, y hay algunos creyentes que hacen un énfasis marcado en todos esos milagros de Jesucristo, creyendo que ese fue el propósito para el cual Él vino. Él hizo milagros, es parte de su propósito, pero no fue la prioridad de Cristo. La prioridad de Cristo es lo que nosotros vamos a estar viendo ahora. Y que Él estaba consciente de eso. Miren lo que dice Cristo en Juan capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo está subordinado al Padre. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y esto debe siempre llevarnos a nosotros a entender que había una prioridad entonces en Cristo. ¿Cuál era la prioridad? La voluntad del que me envió. Honrar el propósito por el cual el Padre lo envía, que no es más que Él mismo hecho carne. Miren lo que dice también en Juan, pero en el capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo tiene una misión, un propósito. Y ese propósito el Padre lo encomienda a Él. Y Él está seguro, convencido de que tiene que hacer eso. Tiene una misión, tiene una meta que cumplir. No se distrae. Por eso, cuando Él multiplica los panes y los peces, en ese mismo capítulo 6 del libro de Juan, querían hacerlo rey. Y Jesús reiteró varias veces, mi reino no es de este mundo, porque Él tiene una visión clara, Él tiene una prioridad. Y en ese sentido, ¿cómo puede ser si Cristo, el dueño del mundo, nos modela que hay que tener metas, que hay que tener una prioridad? Nosotros vivimos viviendo solamente el día de hoy. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué tú pretendes? Ahora que estamos terminando este año y nos acercamos a un nuevo año, si Dios lo permite, ¿cuáles son tus metas para el año que viene? ¿Cuál es tu prioridad? Eso nos ayuda a nosotros no desviarnos con muchos entretenimientos en el camino porque tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer. Entonces, Jesús está consciente, convencido, claro de que Él tiene que cumplir con lo que el Padre le envió. Ahora, ¿qué fue lo que le envió a hacer el Padre? Más adelante,
nosotros lo vamos a estar viendo. Vemos que Cristo llega a la ciudad de Capernaum, sana a la suegra de Pedro. Al sanar a la suegra de Pedro, se corre el rumor de que Cristo está allí haciendo milagros y vienen muchísimas personas con diversas situaciones y Jesús opera de manera milagrosa en ellos. Se levanta muy temprano a orar al otro día y allí va la gente a buscar a Cristo. Pedro se acerca donde está Cristo orando y le dice, eso está lleno de gente ahí que están esperando que tú vayas a sanarlo y todas estas cosas. Y esta es la respuesta de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 38. Miren lo que Jesús le dice a la petición de Pedro, de que la gente lo está esperando. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. ¿Cuál era la prioridad de Cristo? La proclamación del Evangelio. Y aquí dice Cristo en este pasaje, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yo lo voy a sanar. Él lo tiene en sus planes. Yo le voy a dar la luz para que Él pueda ver, pero más que eso, yo le voy a dar la luz eterna que no se apaga, la salvación que viene por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor, y que nosotros por la misma gracia también tenemos. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo. Nosotros también tenemos esa misión, la de predicar y compartir el Evangelio. Sanar al cuerpo es bueno y necesario. ¿Cuánto padecemos por causa de las enfermedades? Tener una profesión y tener riqueza también es bueno, porque el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. Pero todo esto a expensa de Cristo, es decir, sin tener a Cristo, es catastrófico. Dice Mateo capítulo 16, verso 26, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿De qué sirve tener el mundo entero a tus pies y tu alma se pierde? ¿De qué sirve? Como decía Amado Nervo, si no te quieren como tú quieres que te quieran, entonces ¿de qué sirve que te quieran? ¿De qué sirve tener el mundo si al final vas a perder tu alma? Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Lucas capítulo 12, versículo 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que ha provisto? Nuestras necesidades materiales nos hacen sentir bien cuando ellas son cubiertas. Entiéndase salud, economía, la familia. Pero sin Cristo, todo eso es neblina matutina. Un día vendrán a pedir nuestra alma. ¿Y a dónde estará todo eso que hemos conseguido? ¿Nos lo podremos llevar? Este pasaje nos habla entonces de que Cristo tuvo una misión. Y por esa misión de Cristo nosotros nos estamos beneficiando. ¿Qué estás haciendo tú para que otros se beneficien como tú te beneficiaste? Habla de Cristo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si estás lleno de Cristo, entonces vas a hablar a otros de Cristo. Y Cristo nos lo modela. En último lugar, el pasaje nos habla de la soberanía de Cristo. Vimos la gloria de Cristo, que ese es el propósito por el cual Él vino y nosotros lo vemos claramente. En segundo lugar, la urgencia de Cristo. En tercer lugar, vimos la misión de Cristo y ahora vamos a ver la soberanía de Cristo. Y tiene que ver con lo que es la reacción de Cristo cuando ya se le acerca a este hombre que está ciego. Jesucristo ve al ciego, actúa con prudencia, sin hacer espectáculo y sin estropear la dignidad
de aquel hombre. Hay muchas personas que dan, pero con reproche, e hieren la dignidad de quien recibe, como hizo el cobrador de la guagua pública conmigo. Me resolvió un problema, pero me hirió mi dignidad. Pero al fin y al cabo, no me importó, porque me estaba resolviendo un problema. Pero tenemos que ser delicados cuando damos. Imagínense que una persona está muriéndose de hambre y llega hasta donde nosotros. Y si nosotros no le damos algo de comer, la persona va a morir. Y nosotros le preparamos una comida suculenta, le preparamos una sopita primero para que vaya, pues está muriendo, no le puede dar algo sólido, una sopita para que vaya ambientando el estómago. Y después le preparamos, perdónenme el comentario, un churrasco. No, todavía estamos en el desayuno, pero en el segundo culto que le voy a pedir que me perdone. Y venimos y le preparamos eso, y a la persona no le permitimos que entre a nuestra casa, sino quédate allá afuera. Estamos salvándole la vida, pero tomamos esa carne o ese plato suculento y se lo tiramos en el piso. La persona se lo va a comer, le salvamos la vida, pero le matamos su dignidad. Por eso dice la palabra de Dios, que lo que hace esta mano no lo sepa otra, para la gloria del Señor. Y Jesús se le acerca al hombre y en su soberanía usa un método un poco extraño para sanarlo, pero no está estropeando su dignidad. Miren lo que dice los versículos 6 y 7 de Juan 9. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo es que Jesús le untó lodo en los ojos? Señores, ustedes no ven la gente que van a distintos sitios y se bañan de lodo, de que pues, fines terapéuticos y de la piel. No lodo, digo yo, lo que sea para resolver un problema. Y ahora porque la medicina ha avanzado. Pero ¿cuántas cosas la gente ha usado de que para sanarse? ¿Cuántos remedios? Que a los muchachos que le daba viruela, que había que bañarlo de que con orines. Yo no estaba nacido cuando eso, pero me dicen que hace mucho tiempo se usaba eso. O sea que esto es irrelevante. Dios en su soberanía lo hizo así. Se documentan muchos milagros relacionados y operados de diferentes maneras. Una vara tirada al mar rojo y este se abre. Unos pocos civiles cantan y muros se derriban en medio de una batalla. Un gigante guerrero es derrotado por un joven que le da una pedrada. Un gran pez que se traga a un profeta y 3 días después lo expulsa vivo. Aguas se convierten en vino, panes y peces son multiplicados. Una mujer toca el vestido del Señor y se sana. Enfermos son sanados y muertos resucitados, de diferentes maneras. Pero todo apunta no a la metodología, sino a quien ejerce el comando que tiene toda autoridad, que es nuestro Señor. Amén. Él dice y las cosas suceden. Entonces, los teólogos se han pasado la vida tratando de explicar que por qué usó lodo. Porque Él quiso. La trascendencia, la relevancia no está ahí, sino que Jesús ejerció su autoridad y aquel hombre vio. Es el mismo que al principio de los tiempos dijo, sea la luz. Y la luz apareció en aquellos ojos que nunca la habían visto. Eso es maravilloso. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al ver al ciego, hace también que el ciego vea. Pero sin ser visco, ve doble. Porque vio
el mundo que le rodeaba, pero pudo ver la luz eterna que no se iba a apagar. Como ya veremos la semana pasada, que viene. Quiero terminar con esta reflexión que viví y que me van a permitir leérsela. Y fue una experiencia que la quiero compartir con ustedes. Y dice de la siguiente manera. Unos amigos pasaron por mi casa para invitarme a degustar las bondades de la gastronomía oriental. Después de terminar y tener conversaciones de sobremesa, no sé por qué, pero se despertó en mí la curiosidad de regresar a mi casa en un autobús del transporte público, y así lo hice. Ya parado en medio de la multitud, en pleno centro de la ciudad de Santo Domingo y vestido con el camuflaje del anonimato, espero confuso el artefacto colectivo que me depositaría cerca de mi casa. Antes de proseguir con este relato, debo aclarar que yo no estaba muy familiarizado con las tarifas y las rutas. Y varias interrogantes yo tenía. ¿Qué unidad abordar? ¿Cuánto es el costo? ¿Me devolverían? Sin estos misterios resueltos, se paró enfrente de mí la popular nave y yo, sin proponérmelo, quedé varado en medio de un gentío frenético que sin ningún tipo de duda prosiguieron tenazmente hacia su objetivo, subirse en el autobús. Aturdido, hipnotizado por el bullicio, el calor y el estupor que este tipo de situaciones producen, sin saberlo, ya estaba a bordo. No sé si subí, si me subieron o simplemente fue mi inercia que se rindió a la ansiosa turba que me llevó a ser uno de los privilegiados que con una sonrisa de satisfacción habían logrado montarse. Ya en plena marcha, planificaba en qué parte de aquel pasillo interno e imaginario, porque no se veía, iba a detenerme. Inicié la casi imposible tarea de ir hacia la parte trasera, donde creí que iba a estar más tranquilo, aunque no creo que hubiera reposo alguno, porque allí no había espacio ni siquiera para un estornudo. Opté por detenerme, porque si bien no había llegado hasta donde quería, fue hasta donde literalmente pude llegar. Allí me aferré a un tubo, como si fuera mi único medio de salvación, que iba desde el piso hasta el techo. Quedé flanqueado por dos personas que tenían como propósito fundirme con el tubo. Una de ellas era una señora robusta, alta, con el pelo lacio, con un gran moño que lo tenía más arriba del moño. Con un brazo derecho estaba abrazada del mismo tubo que yo, y la mano del mismo brazo llevaba una sombrilla. En la mano izquierda sostenía una bolsa grande con diversos comestibles que distinguí bien a pesar de la posición incómoda en que yo estaba. A simple vista se podían observar 2 aguacates gigantescos, 3 cocos secos y una vulgar y sonriente tajada de auyama que me saludaba desde su escondite. Además, en el hombro del mismo brazo se deslizaba una enorme cartera de la cual sobresalían 2 ramos de verdura con sus respectivos cilantros, pero por lo abultado de la cartera yo deduje que no era lo único que llevaba allí. Del otro lado, como vecino inmediato de viaje, había un señor de baja estatura que parecía luchar más que yo para sobrevivir en aquel pasillo. Llevaba una gorra de los Yankees con la visera de un lado para otro al estilo reggaetonero, que después me di cuenta que no era él que se la movía, sino la persona con el roce. Él iba más colgado que agarrado y no se notaba perturbado por todas las acrobacias, lo que me indicó a mí que estaba acostumbrado a todo aquello. Un momento de gran tensión me arropó cuando vi que la mencionada señora, que tenía como vecina de viaje, desvainó de su colosal bulto un mango de los denominados de a libra.
al discernir las intenciones de aquella dama, le abrí los ojos, tanto como pude, más de advertencia que de asombro, queriendo con ello desmontar los planes de llevar a mejor vida a la codiciada fruta. Ante mi expresión, la señora introdujo el mango nuevamente en su guarida. El plan funcionó, pero por poco tiempo, porque lo sacó de nuevo. Entonces era ella la que me miraba con tono desafiante. La respuesta fue una mirada penetrante, lo cual ella respondió. Con ira comenzó a devorar aquella fruta y en un ambiente de calor, movimientos acróbatas y un sincretismo de aroma que no pude distinguir uno del otro. Sin poderme ir para otro lado, por mi estado de parálisis impuesta, mi frustrado escape ya no era de la señora, sino del mango. Y mi meta ya no era sobrevivir al viaje, sino a la fruta. Estaba ansioso y mi mente pasó por una estación de emociones indescriptibles, con una pregunta permanente: ¿quién me mandó a mí a montarme aquí? Cuando, acosado por la frustración y las dudas, sentí que me succionaba una materia pegajosa, babosa y blanda. El mango que tanto traté de esquivar se deslizó libremente e impunemente por mi cuello. No sé qué pasó, pero al virarme, la responsable no estaba allí. Se esfumó. Pero lo que más me asombró fue que nadie pareció haberse percatado de mi agonía. Todo siguió igual, nadie se inmutó. Todos siguieron con sus miradas perdidas, ahogadas en los afanes y la cotidianidad. Entonces, aferrado a aquel tubo, que solamente soltaría al salir, me dediqué a ver las personas que estaban allí, que me rodeaban. Vi a la empleada pública que venía de trabajar, bañada en sudor, con su uniforme desgastado. Aunque su cuerpo estaba allí, su mente no. También vi al inmigrante en cuyos rostros se veía el paradójico dibujo de la tristeza y la felicidad. Allí estaba con los que somos de aquí, que aunque íbamos en el mismo autobús, es seguro que nuestros destinos serían diferentes. Me encontré también con el obsceno que quiere sobresalir por su vulgaridad y con el payaso que alegraba ciertos tramos con sus ocurrencias. Estaba absorto, metido totalmente en la observación con detenimiento de todo aquello. Asombrado, no solamente vi, sino que también oí. Oí a la madre que le daba lecciones de moralidad a su hijo de 10 años aproximadamente. Le hablaba acerca del amor que tenía que mantener hacia su padre, aunque éste no estuviera en casa y aunque lo hubiera abandonado. Le decía cómo tenía que cuidar sus libros escolares usados, acabados de comprar, de los tenis viejos que tendría que usar nuevamente ese año. Observé que el niño, más que contento, estaba resignado. Observé al guardián privado con su uniforme tan desgastado como el deseo de vivir. En fin, entrar en aquel autobús fue ver un mundo que no quiero ver. El mundo que me causa dolor y que me confronta. Una tribuna ambulante, un paredón de opiniones y una academia popular. Es el lugar donde nadie sabe y todos son expertos a la vez. Oí hablar de una variedad de temas, de religión, de calentamiento global, de la inteligencia japonesa, de los alimentos transgénicos, de la política y de los éxitos de nuestros humildes atletas. En fin, se habló de todo, pero sin conclusiones. Al pedir mi parada, me di cuenta que me pasé por 2 de las que había planificado. No había nada que hacer, así que completé mi ruta caminando, pero eso me sirvió para reflexionar lo que le estoy diciendo a ustedes. Ese es el mundo de los ciegos de nacimiento. Ese es el mundo de Zaqueo. Ese es el mundo de la samaritana.
de los que hablan y nadie escucha. Es el mundo de los que luchan más por existir que por vivir. Es el mundo de los que salen con las manos vacías y regresan muchas veces igual. Ese es el mundo que nos rodea, que nos persigue y del cual sin saberlo queremos salir o escapar. Pero por aquellos de los indescifrables movimientos del Señor, allí me vi. Jesús no esquivó ese mundo. Y se sintió cómodamente hablando con Nicodemo, que probablemente es el mundo que a nosotros nos gusta. Pero también fue y pasó por Samaria y pasó por Jericó buscando a Zaqueo. Y aquí en las inmediaciones del templo se encuentra con el ciego. A todos vino Jesús a buscar y a salvar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos ayude a ver lo que Jesús miró. Y aquellos que me escuchan, que no son creyentes, puedan ver al Jesús que lo está viendo. Y que le guíe a ver su corazón, pedirle perdón a Él y convertirse a Él. Ese es el Evangelio.